Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos con la boca abierta. Estamos hablando, por supuesto, de un posible conflicto familiar que rodea a una de las parejas más mediáticas y queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que las aguas no están tan tranquilas como se pensaba, y hoy vamos a poner el foco en un detalle que ha captado toda nuestra atención, la advertencia del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta estar al tanto de los chismes y las noticias del corazón, quédate hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El rumor, el chisme, la filtración, llámenlo como quieran, pero lo cierto es que ha llegado a nuestros oídos algo que pinta a ser muy jugoso. Se dice, se comenta, se rumorea, que el padre de nuestro apuesto Can Yaman, el señor Guben Yaman, ha dado una advertencia muy clara y directa sobre Demet Özdemir. Y no es una advertencia de esas que se dicen al aire, no. Parece ser algo más profundo, algo que podría indicar desacuerdo o incluso desaprobación. La frase clave que se está haciendo viral es "no le envíes nada". Imaginen la escena, el padre de Can dirigiéndose a su hijo, o a alguien cercano, y poniendo un veto rotundo sobre cualquier tipo de comunicación o envío hacia Demet. Esto, por supuesto, abre un mar de preguntas. ¿Por qué esta advertencia? ¿Qué ha sucedido para que el padre de Can tome una postura tan firme? ¿Está esto relacionado con la relación sentimental que se rumorea entre Can y Demet, o es algo más allá, quizás un conflicto relacionado con el trabajo, con proyectos, o incluso con diferencias personales que nosotros, los fans, desconocemos por completo? Para entender un poco mejor el contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir trabajaron juntos en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. De hecho, muchos de nosotros, como espectadores, llegamos a creer firmemente que lo que veíamos en la pantalla era un reflejo de sentimientos verdaderos. Hubo fotos juntos, viajes compartidos, y una conexión que parecía irrompible. Sin embargo, la vida real, como siempre, tiene sus giros inesperados. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, los indicios eran muy fuertes. Pero, ¿qué tiene que ver el padre de Can en todo esto? Las especulaciones apuntan a varias direcciones. Una de las teorías más extendidas es que el señor Guben Yaman, al igual que muchos padres, podría tener ciertas expectativas sobre la pareja ideal para su hijo. Quizás no ve en Demet a la persona adecuada para Can, o quizás hay alguna razón de peso que solo ellos conocen y que lo ha llevado a tomar esta decisión drástica. Otra posibilidad es que esta advertencia tenga que ver con algún tipo de aprovechamiento o interés que el padre perciba por parte de Demet, o de su entorno, hacia su hijo. En el mundo de la fama, es común que surjan este tipo de sospechas, y un padre protector, como muchos lo serían, podría estar actuando para salvaguardar los intereses de su hijo. También podría ser que el señor Yaman tenga una visión muy particular sobre cómo debe ser la carrera de Can, y que Demet, de alguna manera, interfiera en esos planes. Quizás él considera que Demet es una distracción, o que su relación con ella podría afectar negativamente la imagen o el futuro profesional de Can, quien sin duda está en un momento cumbre de su carrera, triunfando tanto en Turquía como a nivel internacional, especialmente en Italia. La frase "no le envíes nada" es particularmente intrigante. ¿Se refiere a regalos materiales? ¿A mensajes? ¿A contactos? Si se trata de regalos, podría indicar que el padre de Can considera que Demet no merece nada de su hijo, o que no quiere que su hijo gaste recursos en ella. Si se refiere a mensajes, podría ser una forma de cortar la comunicación, de impedir que Demet se acerque a Can o influya en él de alguna manera. La ambigüedad de esta advertencia es lo que ha generado tanta especulación y morbo. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son rumores y especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido declaraciones oficiales al respecto, y el señor Guben Yaman tampoco se ha pronunciado directamente sobre este tema. En el mundo del espectáculo, las noticias a menudo se basan en filtraciones y comentarios de terceros, y es crucial tomar esta información con cautela. Sin embargo, la insistencia con la que este rumor ha circulado, y el hecho de que Pr.
o venga de fuentes que supuestamente están cercanas a la familia Yaman, le da un peso considerable. Pensemos en cómo esto podría afectar a la relación, si es que realmente existe una. Si Khan es un hijo que respeta y valora la opinión de su padre, esta advertencia podría crear una tensión considerable. Podría verse en la difícil posición de tener que elegir entre su padre y la persona que le interesa, o que le ha interesado. O quizás, y esto es solo una hipótesis, la relación entre Khan y Demet ya ha terminado, y esta advertencia del padre de Khan es una forma de poner un punto final definitivo, de asegurarse de que no haya segundas oportunidades o malentendidos. Otra arista interesante a considerar es la percepción pública de Demet Özdemir. Ella es una actriz muy talentosa y querida en Turquía, con una carrera propia y exitosa. ¿Sería posible que el padre de Khan viera en ella una figura que podría eclipsar a su hijo, o que se beneficiara de su fama? Es una pregunta difícil de responder sin tener acceso a la perspectiva del señor Yaman. A veces las intenciones de los padres, aunque parezcan protectoras, pueden ser malinterpretadas o estar basadas en preconceptos. Y si nos ponemos un poco más dramáticos, podríamos pensar en una historia de amor prohibido o de intrigas familiares dignas de una telenovela. Podría haber alguna rivalidad, algún resentimiento del pasado, alguna vieja disputa que esté saliendo a la luz ahora. El mundo del espectáculo turco es conocido por sus dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ahora, volviendo a la frase clave, no le envíes nada. ¿Qué podría significar en un contexto más allá de lo romántico? Podría ser que el padre de Khan esté preocupado por un posible chantaje, por presiones económicas, o por compromisos que su hijo podría adquirir de forma impulsiva. Los padres a menudo intentan proteger a sus hijos de personas que, según su criterio, podrían manipularlos o sacarles provecho. Especialmente cuando se trata de una figura pública tan exitosa y con un gran poder adquisitivo como Khan Yaman. Para entender mejor la dinámica familiar de Khan Yaman, es útil recordar que él ha sido muy abierto sobre la importancia de su familia en su vida. Sus padres, su hermano, son pilares fundamentales para él. Por lo tanto, una advertencia de su padre no sería algo que él tomaría a la ligera. Podría ser que el señor Yaman tenga información o haya tenido alguna experiencia previa que lo haya llevado a tener esta desconfianza hacia Demet. Analicemos también el impacto mediático de esta supuesta advertencia. En el mundo de las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento, este tipo de titulares generan un tráfico masivo. Los fans de Khan y Demet, los curiosos, todos quieren saber qué está pasando realmente. Las especulaciones se multiplican, y cada pequeña pista se convierte en objeto de debate. Es un ciclo que beneficia a los medios, pero que puede ser muy estresante para los involucrados. Es importante también considerar la posibilidad de que esta sea una noticia plantada o exagerada. En el negocio del entretenimiento, a veces se generan chismes para mantener a la audiencia interesada y expectante. Podría ser una estrategia para mantener a Khan Yaman y Demet Özdemir en el foco de atención, incluso si su relación, real o rumoreada, ya no está en su mejor momento o nunca lo estuvo más allá de la ficción. Si nos centramos en la figura del padre, el señor Guben Yaman, ¿qué sabemos de él? Por las apariciones públicas y las fotos que se han compartido, parece ser un hombre con presencia, un padre que se preocupa por su hijo. En muchas culturas, especialmente en la turca, el respeto y la opinión de los padres tienen un peso considerable en las decisiones de los hijos, sobre todo en asuntos tan importantes como las relaciones personales. Si esta advertencia es cierta y Khan le está haciendo caso, podríamos deducir que su relación con Demet, si es que hubo alguna relación seria, está en serios problemas. O quizás, como mencionamos antes, ya ha terminado y esta es una forma de sellar el fin. La ambigüedad de no le envíes nada, es lo que nos deja pensando. ¿Qué tipo de cosas no debería enviarle? ¿Regalos costosos? ¿Dinero? ¿Apoyo incondicional? O quizás se refiere a algo más sutil, como no responder a sus llamadas, no aceptar invitaciones, o no involucrarse en proyectos que ella lidere. Estamos ante un escenario que, sin duda, añade un ingrediente extra de drama a la vida de estas dos estrellas. Los fans de Erkencikus seguro que recuerdan la intensidad de su relación en la serie y como muchos deseaban que esa chispa se trasladara a la vida real. Ahora, este supuesto veto paterno pone una sombra de duda sobre esa posibilidad o sobre su continuidad. En conclusión, la supuesta advertencia del padre de Khan Yaman a su hijo, diciéndole, no le envíes nada, a Demet Özdemir, ha desatado una ola de especulaciones y teorías.
Se trata de desaprobación paterna, de protección ante posibles intereses, de un intento por cerrar una relación, o simplemente de un rumor más en el fascinante mundo del espectáculo. Lo que está claro es que esta noticia, sea cual sea su grado de veracidad, ha capturado la atención de millones de fans y ha puesto de relieve la complejidad de las relaciones personales, incluso en la vida de figuras públicas. Continuaremos siguiendo de cerca este tema y les mantendremos informados de cualquier novedad. ¿Y a ustedes, queridos seguidores, qué les parece esta noticia? ¿Creen que hay algo de cierto en estas especulaciones? ¿Por qué creen que el padre de Kanye mandaría una advertencia así? Nos encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Son sus puntos de vista los que hacen que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta que nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de estas intrigantes noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de lo que compartimos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.